le informamos hoy, la DEA reiteró que participa en una iniciativa bilateral con México para ir en contra de los llamados porteros del narcotráfico en la frontera sur del país, pese a que la presidenta Sheinbaum negó ayer esta información. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Y es que la DEA detalla que como parte de la iniciativa Proyecto Porteros están llevando a cabo entrenamientos y colaboración en uno de los centros de inteligencia de la DEA, en la que participan tanto autoridades mexicanas como estadounidenses. Sin embargo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no era así. Escuchemos. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, que ya está listo, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Bueno, nosotros hoy aquí en Voz solicitamos directamente a la DEA una declaración para saber si iban a rectificar el comunicado. Y no solo no lo rectificaron, sino que confirmaron que se está llevando a cabo esta operación conjunta. Nos respondieron con el siguiente comunicado. El lunes la DEA anunció su iniciativa de capacitación en apoyo al proyecto Portero, la cual se lleva a cabo en coordinación con sus homólogos de las fuerzas del orden mexicanas. Este es un avance significativo en el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el intercambio de inteligencia con sus aliados en relación con un tema con implicaciones positivas para ambos lados de la frontera. También nos dijeron que no podían darnos detalles más específicos por razones de seguridad. Nosotros cuestionábamos en dónde se estaban llevando a cabo estas operaciones de entrenamiento y colaboración que ya iniciaron. Y bueno, nos dijeron que por cuestiones de seguridad no podían darnos información más concreta. Vanessa, ¿por qué crees que la presidenta de México prefiere negar este tipo de colaboración con los Estados Unidos? Pues yo creo que sintió presión dentro del gobierno por gente que está cercana a ella y que puede estar, digamos, sintiéndose preocupada por lo que puede pasar cuando se sepan este tipo de colaboraciones abiertamente. Ahora, a mí me preocupa porque es decir, es bastante grave que un presidente niegue algo que ha sacado la DEA y que evidentemente ella tenía que saber, ya que sabemos que la DEA confirma a vos que sí es cierto y que sí está ocurriendo. Pues a mí me parece que es evidente que ella tiene que saber. Aquí yo no creo que haya posibilidad de que es que se equivocó, se confundió. Entonces me parece grave, me parece muy grave que un presidente salga y tenga, digamos, el coraje para desmentir a la DEA cuando sabe que sí está pasando. Es triste porque México tiene una situación muy complicada y si Estados Unidos está ofreciendo ayuda y está ofreciendo ayuda con un presidente Trump que es capaz de llegar a lugares donde otros presidentes no son capaces de llegar, yo creo que es una oportunidad de oro para México. Y esto a mí lo que me muestra es que o la presidenta no quiere o se asustó o no puede porque está atada por alguna razón, pero lo que sea es triste porque significaría perder una oportunidad para México. Ahora, Orlando, ¿qué tan fundamental son los recursos de inteligencia, capacitación y colaboración compartida que puede aportar Estados Unidos a cualquier país en la lucha contra el narcotráfico? ¿Y por qué avergonzarse de aceptar esta ayuda? No, es determinante, sobre todo para un país como México, donde el narcotráfico ha penetrado tanto no solamente el gobierno nacional, los gobiernos locales, sino además los aparatos de seguridad. No tiene México la capacidad ni la infraestructura, ni siquiera el personal para realmente enfrentar una guerra contra el narcotráfico. En ese sentido, pues lo único que pudiera tener efecto es una asistencia y un apoyo militar, de inteligencia y logístico de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los países latinoamericanos. Desafortunadamente, los países latinoamericanos son países donde los gobiernos son completamente susceptibles a la corrupción y al narcotráfico, y eso en gran medida frustra el combate contra el narcotráfico en el continente. Ha habido pocos casos de éxito, como el caso colombiano,
donde el gobierno de Álvaro Uribe pidió la asistencia y acordó la asistencia de Estados Unidos porque realmente había disposición del Estado. Era un Estado que por más frágil que fuera y por más debilidades militares que pudiera tener, tenía la disposición real de acabar con el narcotráfico. Pero eso es lo que parece que no hay en México. En México pudiera haber algunos políticos que quieran, pero no es transversal en la política. Entonces, sin duda alguna, la asistencia es determinante. ¿Y por qué les avergüenza? Pues porque muchos están comprometidos. Yo creo que muchos se hacen esa pregunta, el por qué negaría el gobierno de México este tipo de colaboración tan lógica y que hace tanto sentido, porque como el mismo comunicado y la respuesta de la DEA es que trae beneficios a ambos países, esta colaboración en realidad beneficia a ambos países. Al obviamente pensar en las posibilidades de por qué se podría estar negando, hay dos cosas. A ver cómo lo ves tú, Alfonso. Una de ellas podría ser estrategia de seguridad, en donde quizá las autoridades mexicanas quieran mantener estos operativos de bajo perfil para no exponerse o exponer, no sé, a las fuerzas de seguridad. O la otra es, no sé, quizá por orgullo, por esta retórica siempre de mantener que son un país soberano y que no van a permitir ningún intervencionismo o ayuda de un país extranjero. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál podría ser la razón de negar esta cooperación? No, mira, yo creo que hay que poner esto en el contexto correcto. Lo que la presidenta Sheinbaum ha hecho es mentirle a la comunidad internacional y mentirle al pueblo mexicano. No es otra cosa. Empecemos con eso. Es una burda mentira que debería tener consecuencias políticas, pero me preocupa que en México no haya una democracia donde pueda haber esas repercusiones. Pero ella le está diciendo mentiras, no le está diciendo la verdad al pueblo mexicano. ¿Por qué? Pues mira, hay dos razones claras. Por un lado, sí, yo creo que es el tema de ella quiere congraciarse con su base de izquierda, si ella admite que hay colaboración en temas de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, pues eso puede sonar a que está permitiendo que Estados Unidos subestime la soberanía mexicana. Por un lado, el aspecto ideológico. Pero yo creo que está el otro aspecto también de los vínculos con el narco. Seamos honestos. Yo creo que ella no quiere dar la impresión de que está colaborando con Estados Unidos para combatir el narco. Sabemos, lo hablamos ayer, hay contactos, vínculos con el narco a distintos niveles del gobierno mexicano, incluyendo al nivel ejecutivo, al nivel más alto. No tengo información sobre Sheinbaum, pero indudablemente, seguramente hay gente allegada a ella que sí tiene esos vínculos. Y yo creo que ella pues está tratando de quedar bien con Estados Unidos, pero al mismo tiempo quedando bien con los narcos que tienen tanto poder en México. Y eso no es posible. Si ella es la líder, la jefe de Estado, la jefe de gobierno de un país democrático, aunque cueste, tiene que dar la batalla en contra del narcotráfico. Entonces, lo que está haciendo es una mentira burda. Yo espero que esto tenga consecuencias, porque la verdad es que es impensable. Digo, además que no tiene mucho sentido. Ella dice que, una cosa que no entendí, el único acuerdo de seguridad que México tiene ahora es con el Departamento de Estado. Mira, yo trabajé en el Departamento de Seguridad Interna por casi 6 años. El contacto de las agencias policíacas a nivel federal del gobierno de Estados Unidos con las agencias del gobierno de México son continuas, del Departamento de Seguridad Interna, de la DEA, del FBI. O sea que ahora de pronto el único de acuerdo es con el Departamento de Estado. Embuste. Está mintiendo y tiene que responder por esa mentira. Espero que mañana la confronten y con esa mentira que dijo. Muy interesante lo que estás mencionando, sobre todo tú, que has sido parte del gobierno de los Estados Unidos y sabes precisamente cómo se manejan esas comunicaciones entre ambos gobiernos. Por supuesto, le vamos a estar dando seguimiento a esta noticia. Vámonos al siguiente tema. En Texas, un juez federal bloqueó temporalmente una ley estatal que requiere la exhibición de los 10 mandamientos en las aulas públicas. La SB10 fue detenida tras una demanda de 16 familias que argumentan violaciones a la primera enmienda. Los defensores de la ley dicen que es un esfuerzo por recuperar los principios fundacionales en la educación pública. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo no entiendo por qué la gente tiene tantos problemas con este tipo de cosas cuando, es decir, en la Corte Suprema de Justicia están los 10 mandamientos también.
en muchos lugares públicos de este país e importantes de este país hay menciones religiosas como In God We Trust. Y esto hace parte desde siempre de la cultura americana. No digo solo de la fundación, porque no es a mí no me parece, yo creo que cualquiera que viva en este país se da cuenta que la religión no solo se trata de la fundación de este país, de los padres fundadores, no es algo que esté solo en el papel. El americano es un americano, el americano promedio es religioso, cree en Dios, digamos, hace su oración antes, por ejemplo, de consumir alimentos. En las cuestiones públicas y políticas siempre vemos oraciones al iniciar todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hacer un escándalo de esto no tiene sentido y me parece que evidentemente pues esa pelea que estamos viendo de esa nueva izquierda que ha entendido que la religión es su principal enemigo, Claro. en tanto que alguien que crea en Dios pues es alguien que no puede abrazar los principios izquierdistas. Bueno, y por supuesto que quienes han impulsado esta ley, además de regresar a los principios fundacionales del país, lo que quieren es tener una buena influencia en los niños, valga la aclaración por si no quedaba claro por ahí. Tener una influencia positiva, implementar valores, morales, límites. Ahora, el juez federal que detuvo temporalmente esta medida argumentó que podría constituir una imposición religiosa, citando diferencias en la versión bíblica utilizada. Desde el punto de vista legal, ¿cómo lo ves, Alfonso? Aquí el problema es que hay un concepto equivocado de la Constitución y de la primera enmienda, particularmente en lo que se refiere a la religión. La Constitución, la primera enmienda, no establece un concepto de separación iglesia-Estado. Ese lenguaje no se utiliza, ni prohíbe la intervención de la religión en espacios públicos. Lo que prohíbe es la intervención del gobierno en la religión. Es al revés. Así es. Y que no se le imponga a nadie una fe a la fuerza, ¿verdad? Pero cuando se funda la nación, había una de las 13 colonias, tenía una religión oficial. Connecticut era bautista. Entonces, este concepto que se tiene hoy en día es algo que surge de hace como 100 años, de esfuerzos dirigidos por el ACLU, la Asociación de Libertades Civiles, para tratar de secularizar el país y imponer otro significado a ese concepto de la Constitución. La Corte Suprema, debo decir, con el tiempo fue acogiendo ese concepto laicista, pero tenemos un Tribunal Supremo que está cambiando. Hemos visto decisiones recientes, por ejemplo, la del caso del coach de fútbol que lo habían penalizado por hacer oración antes de un juego en la escuela pública, y el Supremo dijo que no, que él lo puede hacer. Entonces yo creo que esto va a llegar al Supremo y yo creo que el Supremo va a imponer ese concepto correcto basado en la interpretación original y el texto de la Constitución, que reconoce que se puede reconocer la religión y reconocer a Dios. Eso no significa que es una imposición de la fe. La primera enmienda no significa que uno no va a estar enfrentado con ideas que a uno no le gusten. Este es un país cristiano, como tú bien dijiste, es un hecho histórico que se funda en principios judio-cristianos. Tiene sentido que se presenten los 10 mandamientos en las escuelas. Entonces, yo creo que se va a entender que el meramente exponer símbolos del cristianismo no es una imposición a un individuo de la fe. Por supuesto, y que tiene, como tú lo señalas, estos principios son los principios fundacionales. Y aquí les doy rápidamente 3 ejemplos para quienes nos están viendo y no conocen acerca de eso. Muchos hispanos que venimos de otros países no sabemos realmente cómo se fundó Estados Unidos, pero aquí hay rápidos ejemplos bíblicos en los principios fundacionales de Estados Unidos. Primero, la igualdad y dignidad del ser humano. Precisamente de aquí surge la idea de que todos los hombres son creados iguales. Principio central de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Este fundamento no era filosófico, sino que reflejaba la visión bíblica de la dignidad intrínseca del ser humano que vemos en el Génesis de la Biblia. Segundo, derechos inalienables dados por Dios.
La aplicación de los fundadores afirmaron que los derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad no provienen del gobierno, sino del creador. Y tercero, leyes basadas en los principios bíblicos, específicamente en los 10 mandamientos. La idea de que existen leyes morales universales sirvió como inspiración para un Estado de derecho. De hecho, en muchas cortes estadounidenses hasta hace muy poco se exhibían imágenes de Moisés con las tablas de los 10 mandamientos de la ley como símbolo de justicia. Cerramos el tema contigo, Orlando. Absolutamente, es que más allá del tema teológico, aquí hay una discusión esencialmente cultural. Absolutamente todo lo grande, no solamente de Estados Unidos, sino de Occidente en general, es herencia del cristianismo. Lo que acabas de plantear, el respeto de la dignidad humana, la libertad individual, el Estado de Derecho, la ley positiva, la ley natural, la separación de iglesia y Estado. Todo ello es herencia del cristianismo, la concepción de que hay un imperio terrenal y hay un imperio divino, y que uno, pues, el terrenal no puede mandar sobre lo divino y que en el terrenal le corresponde. Todo eso es herencia del cristianismo. Tratar de negar eso es negar la esencia cultural de nuestra sociedad. Y eso no solamente tiene implicaciones profundas y terribles a nivel cultural, sino a nivel social, a nivel moral. Nuevamente, y es lo que tú dijiste, ¿qué tienen los 10 mandamientos que pudiera ser controvertido? No desde el punto de vista teológico, como canon moral, como ley moral, ¿no? Como planteamiento moral, es algo universal. Yo creo que todos podemos coincidir, independientemente si tenemos formación católica, si tenemos formación protestante, si tenemos formación agnóstica, o sea, todos podemos coincidir en que los 10 mandamientos son moralmente correctos y debemos seguirlos. Entonces, ¿por qué es controvertido? Es simplemente un odio a lo que somos, y esto es inaceptable y hay que rechazarlo. Por supuesto, definitivamente ahí está. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda al final con esta decisión. Como siempre, muy importante escuchar sus puntos de vista sobre todos estos temas que nos competen a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por confiar en Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de sus redes sociales y a comentar también. Queremos saber su opinión. No se olvide de ir a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido, así nos ayuda a crecer. Gracias, que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.